Ya. Entonces, como les iba diciendo, ya hemos resuelto el ejercicio 1. Entonces, en esta clase vamos a terminar de resolver los otros ejercicios. El 2, que es el más largo, que es el método de Penman, lo vamos a dejar para el final. Vamos a empezar a resolver todos los ejercicios que nos quedan por los otros métodos, que están un poco, se podría decir, entre comillas, más sencillos, digamos, o más cortitos. Son sencillos, solamente son un poquito extensos, ¿ya? Entonces, el problema 3 dice: determina la evapotranspiración potencial en milímetros mes durante el mes de enero por el método de Thornwell si se cuenta con la siguiente información. Ahora, si recuerdan, el método de Thornwell está dentro de lo que son formulaciones empíricas, ¿no ve? Entonces, eso quiere decir que tenemos que meter la información en los datos en los que se nos solicita la misma. Estoy compartiendo, ¿no? La pantalla. No, inicio. Ahora, Ahora entonces, sí. ese es el método de Thornwell, es una de las formulaciones empíricas. Entonces, lo que nos está pidiendo es calcular la evapotranspiración potencial. Para la evapotranspiración potencial necesitamos temperatura media, número de días del mes, número de horas reales de sol y la constante que contempla las dos variables anteriores, ¿no? Entonces, tenemos aquí ya el planteamiento del problema, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, entonces, para el método de Thornwell, voy a pegar la fórmula. Acá. Es determinar ver con qué información contamos, ¿no? A ver. Entonces, ¿qué información sí tenemos, por ejemplo? Tenemos la temperatura media mensual. Aquí tenemos estos datos de temperatura. Esa temperatura media mensual, ¿cómo la determinaríamos? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer primero? ¿Qué información requerimos en la fórmula? Eso es que hay que ir anotando. Esa temperatura media mensual la vamos a sacar de la tabla, ¿verdad? De cada uno de los meses. Esta información T. Acá, ¿no? Luego tenemos índice I mayúscula, es el índice de calor. ¿Ya? Ese índice de calor, este índice de calor, que acá tenemos, lo obtenemos de fórmula. Vayan anotando, ¿no? Porque les voy preguntando los valores. Este índice de calor lo obtenemos de fórmula. Fórmula. No vayan a anotar. ¿No? Y este índice de calor del mes, fíjense, ese índice de calor es la suma de todos los índices de calor del mes. Y el índice de calor del mes, que también es fórmula, ese índice de calor, por eso es el índice de calor del mes, que es también fórmula, ¿no? Que requiere los datos de temperatura, dice T sub J, es temperatura del mes, ¿no? Temperatura media del mes, ¿ya? Entonces, el primer paso para que podamos obtener la evapotranspiración potencial va a ser ¿qué? Calcular
el primer paso va a ser calcular el índice de calor del año. Para eso, primero tenemos que calcular el índice de calor cada mes. Entonces, el primer paso que bueno, aquí está, ya dice 1, ¿no? Vamos a borrar esto. Vamos a anotar aquí directamente. Cálculo. Como primer paso vamos a hacer el cálculo de I. De I. Y esto implica también cálculo de I sub J. De I sub J. ¿Ya? Entonces, para calcular esa I sub J, necesitamos ¿qué? De la tabla que tenemos, voy a copiar esta tablita, en la tabla que tenemos, o de la tabla que tenemos, va a sacar el promedio, necesitamos el promedio, ¿no? Dice T sub J es el promedio de la información. ¿Ya? De esa tablita que tenemos, vamos a sacar el promedio. Este promedio es esta T sub J. Anótense aquí la fórmula, otra vez para estar más orientados. Necesitamos S I sub J de cada mes, es el índice de calor de cada mes. Necesita el promedio de cada mes, temperatura media, ¿no? Entre 5, todo elevado a 1.514. Este T sub J es temperatura media. Media del mes, ¿no? Mensual. Entonces, para eso necesitamos sacar el promedio. Aquí anótense en una tablita. Esta es temperatura media, ¿no? T sub J. Entonces, vamos calculando eso, chicos. Me van sacando ese valor. Esa información necesitamos primero. ¿Cuál sería el promedio para el mes de enero? Alaca Vilca. Me sacan el promedio y luego me sacan el índice de calor para cada mes. I minúscula sub J es el índice de calor mensual. ¿Ya? O índice de calor del mes. Cuando dice sub J quiere decir índice de calor del mes de enero, de febrero, de marzo. Entonces, Alaca Vilca me dictas el promedio, temperatura media del mes para todo el registro, ¿no? Desde el 2000 al 2008. O si no, aleluya, Aileen. Aileen me dictas. Alaca y Aileen. A ver. Me dictan el promedio y luego el índice de calor. Les voy preguntando, chicos, a cualquiera. Vayan haciendo, por favor. Aileen o Alaca. Aileen. ¿No hay nadie? Ya estoy sacando. Ok. Y Alaca, me dictas. Alaca, ¿estás? Alaca Vilca. Sí, G 16.3, el Ya. promedio. Verifiquen los demás. Y I sub J. Con la fórmula, ¿no? I sub J con la fórmula, que va a ser 16.3 entre 5, todo elevado a 1.514. 5.98. 5.98. ¿Ya? Todos los demás verifiquen. Le voy a ir preguntando a cualquiera, por favor. Ya. Ahora, para el mes de febrero, Andrés Avendaño, me dictas el promedio y sub J.
Para el mes de febrero, Miguel Ángel. Y para el mes de marzo, Grover. Si alguien tiene antes, me va dictando. Tienen que ir haciendo, chicos, porque eso les va a preguntar en el examen. Por eso estamos resolviendo. Tienen que ir haciendo, porque si no hacen, entonces, ¿cómo vamos a aprender? No hay otra forma. Ay, no. Inge, el promedio de febrero, ¿Ya? 16.08. ¿Ya? Y ¿Y el índice de calor del mes? 5.86. De marzo. Inge, yo tengo de diciembre, ¿Ya? 16.56. ¿Ya? ¿Y el índice de calor del mes? Ahorita. De marzo, Inge, ¿Ya? 15,89 ¿Ya? y 5,76. Mm, Inge, yo tengo de abril, ¿Ya? 15.144. 15, 14, entonces, Sí, sí, ¿no? 15, 14, Inge. Sí. 14. ¿Y el índice de calor del mes, Benjo? Ahorita saco un cacho, un cacho. Inge, el índice de calor de diciembre es 6.13. Ya. Los demás vayan verificando que esté bien. Inge, elevado, ¿cuánto es? 1.514. Inge. De abril sale 5.35, Inge. Ya. Mayo, ¿me dicta alguien? A cualquiera le voy a preguntar. 14,14, Inge. Mayo, 14 punto. 14. Ya. ¿Y el índice? Ay, 4,83 el índice de mayo. ya. Junio. El promedio de noviembre, Inge, es 16,74 Ya. y el índice 6,23. Ya. Inge, el promedio de septiembre, Ya. 14.74 Ya. y el índice 5.14. Perfecto. Vayan participando, chicos, porque vayan haciendo, De pues. agosto, Inge, Ya. 13,88 y 4,69. 13.69. Ya. Inge de octubre es Ya. 16.28. Ujú. Ahorita le digo un cachito. Ya. En junio, Inge, es el promedio 12,86 y el índice es de 4,18. Ya. El índice, Inge, de octubre es 5.97. Ya. Inge de julio, el promedio es 12.93 Ya.
Y el índice es 4.21. 4.21. Ya. Ahora, verifiquemos que todo esté bien. Revisen, por favor, chicos, que todos tengamos lo mismo, porque con esto ya podemos determinar el índice de calor anual, que es el que necesitamos para la fórmula general de la evapotranspiración potencial. Fíjense, necesitamos el índice de calor anual ahorita, ¿no? Entonces, el primer paso es el cálculo de índice de calor anual, que implica el cálculo de índice de calor mensual, ¿no? Y el índice de calor anual nada más es la suma. Entonces, para eso necesitamos verificar que esté todo correcto. ¿Está correcto? ¿Están correctos todos los valores? ¿Alguien saca algo diferente? A ver, revisen el de octubre, por favor. Sí, creo que está bien. Problema de decimales. Está bien, ¿no? Ya, una vez que tenemos calculados los valores de índice de calor mensual, ahora sí podemos calcular el índice de calor anual. Y el índice de calor anual es nada más, nada menos que la suma, ¿no? Entonces, el índice de calor anual va a ser igual a la suma, ¿no? De todos estos valores de I sub J. Y ya tenemos esto como dato. 598, vamos sumando. Y para que vayan copiando. $5.98 más 5.86. Inge, la suma creo que sale 64.34. 6, y así sucesivamente hasta 6.13. ¿Cuánto me dijiste la suma? 64.34. 64.34. Verifiquen los demás que tengamos el valor correcto. $64.33. Está bien, Inge. 64.3334, ¿no? Decimales, 64.33 o 34. 34 debe ser, ¿no? Por decimales. 33, sí. 33, ya. Sí. Perfecto. 64.33. Listo. Ya tenemos el índice de calor anual. ¿Qué nos falta? Nos fijamos en la fórmula. Ya tenemos esto. Ya tenemos esto, ¿no? Ya tenemos esto. Ya hemos calculado. Nos falta D. ¿D qué es? Días. Ay. Número de días del mes. ¿Ya? Entonces, y N, bueno, en realidad, número de días del mes, N entre 12 y 30, todo este factor es este término K. Y ese término K, ese valor de K o ese coeficiente K, ¿ya? Nosotros lo podemos determinar primero calculando A. Necesitamos determinar también A, ¿no? Y luego, en función de la latitud, vamos a sacar ese valor de K, ese valor de K que estamos viendo, ¿no?
de tablas. Esto lo podemos sacar también de tablas, ¿no? ¿Dónde está aquí? Este valor de K está acá. Todo esto es K, que implica el número de días del mes, N, entre 12 y 30. Todo este término, en vez de calcularlo así de esta forma, lo vamos a sacar de tablas. Especifican aquí de tablas en función de la latitud. Y la latitud la tenemos aquí como dato, ¿no? La latitud. ¿Ya? Ahorita vamos a sacar eso de tablas. Ahora, para el término, para este valor de K, ¿ya? También, si acortamos la fórmula, ¿no ve? A este término de K, si acortamos la fórmula de Thorndike, tenemos lo siguiente. 16 por, dice, 16 elevado a T, digo 16 por T, ¿ya? Entre el índice de calor que ya lo tenemos, esto, ¿no ve? Este también, esa temperatura, elevado a A. Esta A, ¿ya? Esta A es el exponente, es un exponente, ¿ya? El exponente de la fórmula. Así está determinado. Exponente como exponente de la fórmula, ¿ya? Y esa A se calcula a través de fórmula, ¿ya? De fórmula en función del índice de calor. Fórmula. Entonces, y todo esto por K. Miren, esto lo está simplificando, todo este término lo está simplificando y lo está convirtiendo en K. Lo vamos a encerrar con verde para que verifique, con verde. K. Y K ya hemos dicho de tablas. Entonces, el segundo paso es cálculo de A. Pon segundo paso. Cálculo de A, del exponente, del término A. La fórmula para calcular A es la siguiente. Es una fórmula. Crece por fórmula. Listo. Entonces, vamos reemplazando. En función de qué está esa fórmula, por eso hemos calculado primero el índice de calor anual. ¿No ve? Esto ya tenemos. ¿No? Entonces, vamos reemplazando. A va a ser igual a 6.75 por 10 a la menos 7 por I, o sea, 64.3 al cubo, menos este valor al cuadrado, menos este valor al cuadrado, menos este valor por I, más 0.429, digo, 420, 49.24. ¿Cuánto sale A? Solamente hay que reemplazar el índice de calor, ¿no ve? Es un valor adimensional, es un exponente que le referimos como valor adimensional. $1.51 me sale, ingeniero. Verifiquen los demás. Ese es el valor, pero verifiquen. Está bien, Inge.
¿Sí? Sí, está bien. ¿Todos tenemos? ¿Todos tenemos ese valor? Ya, perfecto. Ya tenemos entonces I y tenemos A. Ahora sacamos K. Y K habíamos dicho de tablas. El siguiente paso va a ser, el paso 3, va a ser sacar K de tablas. Son tablas que tienen que tener, que yo les voy a pasar en función a la sumatoria, me sale 16.32, dice. ¿La sumatoria de qué? ¿Alguien con la sumatoria de cuál salía de todo? ¿De I sub J? No creo. Creo que debe ser más. ¿O de qué le salía la sumatoria? Alguien decía 16 punto algo. ¿De qué? No creo yo. Creo que está bien 64.3. Pues ahorita voy a abrir las tablas para mostrarles de dónde sacar. La sumatoria de octubre, creo que dijo. ¿De octubre? Ah, ya. Ok. Ya. Ahora, les voy a compartir. Estoy compartiendo pantalla, ¿no ve? Como pantalla. Fíjense que para cada uno de los métodos existen diferentes tablas con información que se tiene que utilizar, porque les decía, ¿no? Que algunos de los métodos requieren que se saque información de tablas. Entonces, aquí en estas tablas que les voy a pasar en Excel, tenemos la K de tono índice. Miren, fíjense, K de tono. ¿Están pudiendo ver, no ve, chicos? ¿Chicos? Sí, ya está mostrando la tabla. ¿Ya? Entonces, este valor de K, fíjense, este valor de K se saca precisamente de esta tabla, ¿ya? De tablas. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a dejar de compartir. Tenemos lo siguiente. Aquí está. Nos pide calcular la evapotranspiración. ¿Para qué mes? Para el mes de enero. Entonces, vamos acá. No está compartiendo ahí. Ay, nos dice calcular. Fíjense que incluso solamente nos ha pedido para el mes de enero. ¿No ven? De calcular la evapotranspiración potencial para el mes de enero. Entonces, y solamente para el mes de enero, ¿qué es lo que va a variar? El valor de K, de esta constante. Pero fíjense que hemos tenido que hacer todo este proceso para sacar el índice calórico anual, ¿no? Y la temperatura media del mes, ¿no? Bueno, que esa la vamos a tener. Pero para sacar este índice de calor anual, hemos tenido que hacer todo ese proceso de sacar el índice de calor mensual y luego sumar para sacar el índice de calor anual. Ahora, pero la evapotranspiración me está pidiendo para el mes de enero. Entonces, ¿qué es lo que hago? Una vez que ya tengo la información del índice de calor anual, me dice sacar K de tablas, pero para el mes, especifiquen aquí, el problema les está pidiendo que saquen para el mes de enero. ¿Qué latitud tenemos? Ay, ¿dónde estás? Latitud, en el programa nos habían dicho, ¿no? Aquí está. Siempre les van a dar. De la estación, ustedes cuando descarguen los datos, les va a dar latitud. Entonces, latitud sur dice 20 grados. Entonces, se van a tablas. ¿Están viendo?
Sí, Inge. Buscan aquí latitud. Y en este caso, ¿para qué mes? Enero. Enero. Entonces, anotan ese valor. La latitud es 20 sur. Y para el mes de enero, esa constante K vale 1.14. Entonces, anotan aquí. Especifiquen, ¿no? De tablas, aquí. Tablas. Ahí hemos especificado. Eso. K igual a 1.14 para el mes de enero. Inge, se ha quedado en el Excel. Compartir mi pantalla. Ahora. Ya está. Ahora sí, ¿no ven? Listo. Sí, Inge. Ahora sí puedo calcular el último paso. Ya tengo toda la información, ¿no ven? Ahora sí, el último paso es cálculo de la ETP, ¿no? Evapotranspiración potencial del mes de enero. Y reemplazo, ¿no? A copiar esta fórmula. Es 16 por 16 elevado a, 16 por la temperatura media del mes. Esto es la evapotranspiración potencial. Va a ser igual a 16 por 16 por T sobre y todo elevado a A por K. Y por K. Vamos reemplazando. Inge, ¿cuánto es T? La temperatura, o sea, en este caso va a ser la temperatura, ¿no? Del mes, ¿no? Porque estamos calculando la evapotranspiración potencial de enero. Entonces, dicen aquí, en la T va a ser la temperatura media mensual, que en este caso va a ser para el mes de enero, que ya tenemos, ¿no? Hemos calculado ese valor. A ver, sería 16 aquí por, les quería decir las unidades. Las unidades en las que se nos solicita la información. Las unidades van a ser, no es 16, es 10. 16 por 10 es, ¿no? Aquí, poniendo mal la fórmula, no sé de dónde sacó 16. Aquí he pegado mal, es 10. 10, ¿no? ¿De dónde copié esta fórmula? De la presentación. Esto corrija. Aquí está mal. No sé por qué se ha pegado 16. Es 10. Aquí. Ay. Esto es 10. 10. Corrijan eso, por favor. No sé por qué se ha pegado así 16, 16. Es 10. Aquí está, 10. La temperatura en grados centígrados. ¿Ya? Y el índice de calor que hemos calculado, ese índice de calor anual, ¿no? Nos está botando, bueno, se podría decir que es como mes, grados centígrados, también mes, ¿no? Que no importa mucho esas unidades, en realidad creo que sale dimensionado. Sería 10 por
La temperatura del mes de enero, el promedio, ¿cuánto sería? 16.3. Sí, Inge. 16.3 entre el índice de calor, que creo que es 64.33, ¿no ve? ¿O cuánto era? Está bien, Inge. 64.33. Todo elevado a, no me acuerdo cuánto es. 1.51. 0.51. Todo por 1.14, que es K, ¿no? Y esta evapotranspiración sería igual a, esta evapotranspiración nos sale en, por si acaso, en unidades de milímetros mes. $74.26. 74.26 milímetros mes, por si acaso. Todos tenemos lo mismo. Ese es el valor. Ahora, si yo les dijera para el mes de diciembre, por ejemplo, ¿qué factores van a cambiar en la fórmula? K y T. K y T, ¿no? K se van a ir a fijar en las tablas en función de la latitud. Esta K, ¿no? Este valor de K. Se fijarán diciembre y anotarán ese valor. Y la temperatura va a ser del mes de diciembre. ¿Han entendido esa parte, no? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Inge. Ya. ¿Estamos bien hasta ahí todos? Sí, Inge, todo bien. Sí, Inge, todo bien. Ya, a ver, vamos a hacer una prueba. Inge, buen día. Una pregunta, por Dime, favor. dime. Esta evapotranspiración potencial que acabamos de encontrar, el enunciado no he logrado ver, Inge. ¿En qué área o cómo es esto, Inge? ¿Cómo en qué área? O sea, estos milímetros, ¿en qué superficie o cómo sería eso? Ah, ya. Es uno de los métodos, es un método que emplea formulaciones empíricas para calcular la evapotranspiración evapotranspiración potencial de una determinada zona. La fórmula o el método de Thorne-Matter nos permite obtener, voy a compartir la presentación, nos permite obtener este valor, esta evapotranspiración potencial en milímetros mes. Es una fórmula que te permite obtener la tasa de evapotranspiración potencial en milímetros del mes, ¿ya? En función de la temperatura media mensual, ¿ya? Del factor K de tablas, que sacas de tablas, ¿ya? En función de la latitud, y la temperatura media mensual del mes. Si se dan cuenta, este método se basa más, o sea, sus datos principales son los de temperatura, ¿ya? En realidad es un método empírico, ¿ya? Que te permite determinar la evapotranspiración potencial del mes o mensual. La tasa de evapotranspiración potencial mensual. Eso es. ¿Me has entendido? Inge, gracias. Ya. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice, voy a copiar los datos, que es más sencillito, solamente van a ver como variables. Cada una de las fórmulas tiene sus particularidades, pues, que hay que ir, sí o sí hay que ir resolviendo para que puedan
Luego ustedes eso mismo replicar, entender y replicar para los exámenes, ¿no? Depende, tal vez les doy esto, tal vez no. No sé. Voy a ver. Ya. Entonces, el problema 4 me dice, determinar la evapotranspiración potencial en milímetros mes durante el mes de enero por el método de Jensen-Hayes, ¿ya? Sí se cuenta con la siguiente información. En datos generales tenemos la latitud del lugar, la altitud, el mes más cálido, la temperatura media máxima diaria, la temperatura media mínima diaria y los datos del periodo en concreto que se desea calcular, que es del mes de enero, ¿no? Número de horas medidas de sol son 10.4 y la temperatura media es 19.6 grados centígrados. Entonces, el método de Jensen-Hayes, para que recuerden un poco, ¿ya? Es igual un método, una formulación empírica que está basado en la obtención de, en este caso nos da una tasa de evapotranspiración diaria, evapotranspiración potencial, pero diaria, ¿ya? Eso nos bota en milímetros día, ¿ya? Entonces, para eso requiere, fíjense la siguiente información, radiación solar incidente en el suelo, R sub I, es la radiación solar incidente, que a su vez está en función del número de horas de sol diarias medidas, número máximo de horas posibles, ¿ya? Y radiación extraterrestre. Y también, ¿ya? Está basada en lo que es temperatura media mensual, o sea, necesitamos esta información de la zona, de una estación de la zona en realidad, y el coeficiente de temperatura que se calcula en función de, fíjense, ese coeficiente de temperatura es P, se calcula en función de la altitud y se calcula en función de E máxima y E mínima. Y esa E máxima y E mínima se calcula en función de la temperatura. E máxima es la presión de vapor máxima, ¿ya? Y esa presión de vapor máxima se calcula con la temperatura máxima. Y E mínima se calcula con la misma fórmula. Con esta fórmula solamente que varía la temperatura máxima o mínima. Eso vamos a hacer ahorita. Vamos a ir haciendo todo paso por paso. De tal forma que, como en el anterior caso, ¿no ve? Vamos calculando por partes y luego llegamos a determinar la evapotranspiración potencial. ¿Ya? Entonces, tenemos. Sí, entonces el primer paso voy a anotar la fórmula. Ya, para que tengamos aquí de Jensen-Hayes. ¿Ya? Entonces, como primer paso, vamos a calcular, ¿ya? Para que sea más fácil, o sea, bueno, en realidad les estoy dando el orden, ¿ya? Para que puedan ir determinando cada uno de los parámetros, ¿no? Entonces, como primer paso, vamos a calcular E máxima y E mínima para obtener este valor de T sub X. Entonces, el primer paso, anoten aquí, para resolver este problema, el primer paso es cálculo de E máxima, así anoten, y E mínima para obtener T sub X. Veamos la fórmula de E máxima y E mínima, ¿no?
Aquí está. Entonces, ¿qué va a variar? Este valorcito nada más. Para E máxima, utilizamos la temperatura máxima. Entonces pone 6.18 por E elevado a 17.27 de T máxima que tenemos como dato. Aquí anótense, si no, los datos, ¿no? Tenemos, aquí tenemos T máxima, ¿no? T máxima. Tenemos como dato, esto tenemos como dato. Entonces sería T máxima, la temperatura media máxima es igual a 29.8. 8 grados centígrados y la temperatura media mínima es 19 del mes de enero, ¿no? 12.9. Ya. Entonces aquí vamos reemplazando por 29.8. Entonces 29.8 más 237.3. Entonces, ¿cuánto sería E máxima? 31.99. 31.99 milibares, me sale, ¿no? Aquí van anotando M bar, milibares. Y la temperatura mínima, perdón, la presión de vapor mínima, que sería esta misma fórmula, o si no vamos haciendo mejor todo, vamos anotando para que no se olvide. Los demás vayan verificando que salen esos resultados. Y la E mínima, para la E mínima vamos a utilizar la misma fórmula, solamente que lo que va a variar es la temperatura. Por E, todo esto elevado a 17.27, pero ya va a ser 12.9. Aquí ya va a variar. Solamente la temperatura varía, máxima o el mínimo. 12.9. Eso anoten en apuntes o algo para que luego no se olviden en el examen. 3. La mínima va a ser, que es con la misma fórmula, solamente que varía la temperatura, ¿no? Para sacar E máxima con la temperatura máxima, media máxima. Y para sacar E mínima o la presión de vapor mínima con la temperatura media mínima. Es lo único que varía. Inge, y arriba el máximo me sale 41,28. A ver, verifiquen. Ahí yo voy a verificar. 41.95 me salía. Sí, 41,95 es Inge. A ver, verifiquen todos. A mí me salía 41.95, pero no sé, no los demás. A ver, verifiquen. 41.95. Está bien ese valor, Inge. ¿Y E mínima? 14.88. Sí, eso es 14.88. 88. ¿Ya? Listo. Una vez que ya tenemos E máxima y E mínima, ahora podemos calcular T sub X. T sub X, voy a copiarme la fórmula. Aquí. Ay. No sé qué pasa con esta cosa. Ya, aquí está. T sub X
hacer. Pónganle aquí si no tenemos tu siguiente paso o paso 2. Cálculo de T sub X, ¿no? Aquí hemos puesto, no, sigue siendo el paso 1, que es cálculo de T sub X. Los otros solamente son los subpasos, ¿no? Cálculo de T sub X. Bueno, reemplazando, ¿cuánto le sale? Va a ser menos 2.5 menos 0.14 por E máxima, que sería 41.95 menos 14.88 menos altitud Z, ¿cuánto es? Tenía como dato 2.790 metros. $2.790, todo entre 550. No se olviden que estas fórmulas obedecen a un patrón empírico. ¿Eso qué quiere decir? Que les pide que metan los datos, por ejemplo, la altitud nos pide que metamos en metros sobre el nivel del mar. En las presentaciones igual se van identificando. Y la E máxima y E mínima en milibares, ¿no? M-bares. Milibares. Entonces, esta temperatura... El resultado es menos 11.36, creo. A ver, verifiquen. Está bien, ingeniera. Sí, menos 11.36. Listo. Eso sale. Menos 11.36. Una vez que tenemos T sub X, ¿ya? Una vez que tenemos esa T sub X, ahí está haciendo realmente mucho frío. Ese parámetro, T sub X no tiene dimensiones. Es un parámetro de temperatura nada más. T sub X. Este T sub X es un parámetro de temperatura. Aquí vamos a verificar. Aquí está, ¿no? T sub X es ese parámetro de temperatura, ¿ya? La temperatura media mensual sí está en grados centígrados, pero ese parámetro T sub X no especifica las... En todo caso sería un parámetro, se puede considerar como adimensional, ¿ya? Menos 11.38. Eso, con ese valor, ya tenemos T sub X. Le puedes poner como adimensional, porque es solamente un parámetro de temperatura. Ya teniendo T sub X, nos falta calcular como siguiente paso, ¿ya? Calculamos C sub T. A ver. Pegamos la fórmula. Y como siguiente paso, ahora sí, ponen paso 2. Cálculo de C sub T, ¿no? C sub T. Exacto. Y esto va a ser en función de la altitud, E máxima y E mínima. ¿Ya? Vamos reemplazando. $38 menos la altitud,
que ya la teníamos como dato. A 2790. En 352.5 más 380 entre, ya tenemos los valores de máxima y de mínima, que no me acuerdo cuánto eran, 41,95 menos 12 creo que era, ¿no? 14,88. Ya, y C sub T. C sub T, mayúscula, ¿no? 0,030. 0.030. ¿Todos tienen lo mismo? Sí, Inge. Listo. Tercer paso ahora es calcular la radiación incidente. Este término. Tenemos, a ver. Ya hemos calculado C sub T, tenemos T sub X, ahora nos falta calcular la radiación incidente. Entonces ponen como tercer paso, prefiero hacer, ir cambiando así para que asegurar. Ya. Tercer paso. Cálculo de radiación incidente. Pegamos la fórmula. Ya, y para la radiación incidente necesitamos información de tablas de la radiación extraterrestre, del número de horas de sol diarias medidas y del número máximo de horas posibles. Ya, necesitamos esta información y esta información, ¿no? Y tenemos, en los datos tenemos el número de horas de sol medidas diarias, ¿no? N minúscula es número medido de horas de sol y es 10.4. Aquí anótense los datos que sí tenemos en el problema. N igual a 10.4. Y N mayúscula de tablas. Vamos a ir a las tablas. ¿Qué es esto? Número máximo de horas de sol. Y fíjense que también es en función de la latitud. Y en este caso, para el mes de enero también nos decía, ¿no? El problema, chicos. Sí, enero. Sí. Enero. Y teníamos una latitud 20 sur también. Entonces, vamos a nuestras tablitas. Y sería 13.2. Entonces, anotamos eso. Especifiquen así en sus apuntes de tablas. En función de la latitud. 13.2. Especifiquen aquí. De tablas. Y ponen en función de la latitud. Inge, se quedó parado la imagen en Excel. Ay, esta vaina, ¿dónde está? Así, especifiquen que N es de tablas y es en función de la latitud. Lo mismo la radiación, ¿ya? Extraterrestre RA. Vamos a tablas, ¿ya? Eso van a ir especificando. ¿Ya? Ay. Vienen a RA
Fíjense en las tablas, ¿no? Esto les voy a pasar. Vienen a tablas, se pueden imprimir también. RA y buscan latitud. Ahí tienen, ¿no? Fíjense, latitud para el mes de enero, ¿no? Y fíjense las unidades en las que se les está proporcionando, ¿no? Calorías, centímetro cuadrado, día. Y vamos a ver en qué unidades nos está pidiendo que pongamos ese dato, el método, ¿ya? Entonces, esta parte nos copiaremos. 998.1 es igual, especifiquen igual, de tablas, ¿no? ¿Cuánto les dije? 998. 998,1. 998.1 calorías Centímetro cuadrado día. centímetro cuadrado día. Día, ¿ya? Y eso, especifiquen también de tablas en función de la latitud. Especifiquen, ¿no? Tablas. Aquí. Tablas. ¿Ya? Para que se acuerden, así vayan resaltando. Para que cuando tengan que hacer en el examen, como pueden ver todo, vayan, ah, ya, esto era de tablas, esto era de tablas, esto era de foro, ¿ya? Entonces ponemos radiación incidente va a ser igual. Ya tenemos todo, ¿no? Ya tenemos esto de dato, ya hemos sacado esto y ya hemos sacado esto. Antes verificaremos en la radiación incidente en qué unidades me está pidiendo que está bien, me está pidiendo en calorías, centímetro cuadrado, día. Para que pongamos en milímetros día, tenemos que multiplicar por 0.017. ¿Ya? En este caso, lo que vamos a tener, por ejemplo, para la radiación incidente nos pide que metamos en milímetros día. Nosotros la que vamos a calcular nos va a proporcionar en calorías, centímetro cuadrado día. Entonces, hagamos eso primero. Calculemos la radiación incidente y de ahí vamos a transformar a milímetros día. En la fórmula empírica nos pide que metamos en milímetros día esta radiación incidente, pero la vamos a tener en calorías, centímetro cuadrado día. Ahorita vamos a ver cómo hacer esa transformación. Entonces, pues, anotamos 0.18 más 0.55 entre 10.4 sobre 13.2, todo por 998.1 y esto me sale 612,17. 612.17 calorías, ¿ya? Centímetro cuadrado día. Ahora, pero en el método, en la fórmula empírica, me dice que meta esto en milímetros día. Entonces, ¿cómo transformo esto a milímetros día? Lo multiplico para llevar de calorías, centímetro cuadrado día, a milímetros día, multiplico el valor por 0.017. Entonces, R sub I sería 612.17 por 0.017 por 0.017 o 71. 17. Va a ser igual a 10,41. 10.41 milímetros. Ahora sí ya está en milímetros día. Ya está mi radiación incidente, que es lo que me pide en la fórmula empírica. Espera un momentito.
Ya tenemos esos valores. ¿Qué nos faltaría? Nada, ¿no? Ya no nos falta nada para, a ver, para calcular. Tenemos R sub I, tenemos T sub X, tenemos T como dato, temperatura media del mes, ¿no? Sí, aquí está, temperatura media 19.6 y tenemos E sub T. Entonces calculamos la evapotranspiración. El último paso ya sería el cálculo, paso 4. Cálculo de ETP. Ahora, si ven, chicos, bueno, en realidad no es que sea complejo el proceso de cálculo, sino es más como tedioso, ¿no? Ir siguiendo pasos, ver de dónde, esto tengo que sacar de tabla, esto tengo que sacar de cálculo, esto es empírica, esta no es empírica. ¿Me entienden? Es más el proceso de ir haciendo de forma ordenada el problema que otra cosa, ¿ya? Entonces, eso tienen que tomar en cuenta para al momento de resolver, si es que se les diera este tipo de ejercicios en el examen. No sé de qué les tomaré el examen todavía, o sea, no sé cuál será el grado de dificultad, que como estaban pidiendo teórico, ¿no ve? Pero mis teóricos son peores que mis prácticos. Depende de usted. Ejercicios fáciles. No, no teórico. Teórico más fácil. Peor. Ejercicio lo más lindo, pero más fácil es. ¿Cómo? Pero, ¿cómo voy a ser más fácil? ¿Qué es ETP? No sé. Opción múltiple, Inge. Opciones múltiples. No, creo que es peor. Me han dicho que es peor. Yo pienso que es también más fácil, pero luego me dicen, no, estaba difícil. Siempre me dicen que está difícil. No entiendo. Vamos reemplazando. Son múltiple, Inge, y todas de Diosito. Opción múltiple y todas la misma respuesta. Entonces cualquiera vale. Depende, si sigo enferma para ese día, tal vez. Si no, no. Aunque ya no estoy mal, por si acaso no es COVID ni nada, sino es una muy mala reacción a la vacuna que he tenido, lastimosamente. Es muy pésima mi reacción. Yo creo que si me enfermara podría morir. Alguien me ha debido desear el mal de la facultad. O ha sido un deseo múltiple de ustedes. Me han debido desear el mal, entonces ya está. Me ha llegado. De otra materia, seguro. No creo. De esta siempre debe ser. Seguro de química, Inge. No creo. De los de primer semestre, Inge. Ellos me quieren gravísimo. Ustedes siempre han de ser. Pero casi me muero. A ver, cuando ya les toque la vacuna, ojalá ninguno tenga reacción mala. Creo que a los jovencitos les da más malas reacciones ahora que a nosotros los mayores. No sé por qué a mí ahora justo da una mala reacción. Pero a ver, ya, vamos reemplazando, chicos. La evapotranspiración que nos va a proporcionar esto. Ya, claro, es en milímetros día, porque todos los otros factores ya son adimensionales. Entonces, como RI ya lo hemos transformado en milímetros día, entonces directamente nos va a dar en esas unidades. Entonces, vamos a reemplazando. Es decir, el coeficiente de temperatura C sub T por la temperatura del mes de enero. Tenemos eso, ¿no? Temperatura media mensual del mes de enero. 19.6. Sí. Ay, ¿por qué no me ha borrado el paso 4? ¿Qué ha pasado? 4 es cálculo. No, qué raro. Apareció. Va. ¿Qué pasó? ¿Se está viendo? Ay, mira, se ha borrado. Y aquí está. Vamos reemplazando.
C sub T, ¿cuánto era, chicos? 0.030 creo que era. 0,3 por T es 19. 19.6. 19,6 menos C sub T Menos sería adimensional y T sub X podría, en realidad en teoría tendría que estar en grados centígrados, eso hay que corregir, no adimensional, pero igual es, como es una fórmula empírica, igual nos proporciona la tasa en milímetros día. Este, ¿cuánto era? Menos 11.36 36. y R sub I era 10.4, 10.41 41. por 10.41. Y la evapotranspiración potencial para el mes de enero en milímetros día. 9,67. 9.67 milímetros dianos de este método, ¿ya? Este método nos proporciona una tasa de evapotranspiración potencial diaria. Listo. Creo que esto lo puedo sacar como un PDF. Lo voy a ir sacando y lo voy a subir también para que tengamos en PDF, ¿no? Listo. Ese sería el problema 4. Problema número... Nos toca ahora problema número 5 creo. 5. Voy a copiar el enunciado. 10 minutos de descanso. Hasta la 1 vamos a pasar ya, chicos, por favor. 10 minutos de descanso para hacer el problema 5, que no son largos, les conté el problema 6. 10 minutos está bien, ¿no? 10 minutos de descanso para que vayan a tomar agüita o algo. Ya. Sí, está bien. Sí, está bien. Vayan a tomar agüita o algo. Espérenme un cachito.
Ya, seguiremos, chicos. ¿Ya han vuelto todos? ¿Ya están todos? Chicos, Sí, Inge. ya han pasado 10 minutos. Ya han pasado 10 minutos, ¿no ve? Ahorita van a ir a almorzar, porfis, ¿ya? No sean malitos. Terminaremos por lo menos estos 2 ejercicios más, que no son largos, son cortos, ¿ya? Entonces no nos va a tomar mucho tiempo. Ya. El siguiente problema dice... Ay, qué frío. Con los datos proporcionados abajo, dice, o sea, esta tablita. Ay. Eso, con los datos proporcionados abajo, determinar la evapotranspiración potencial para el mes de enero por el método de Hargreaves. Entonces, para el método de Hargreaves, ya tenemos la siguiente forma. ¿No ven? Donde R ya sabemos es radiación extraterrestre, T es temperatura media del mes y T sub D, ese T sub D, ¿ya? Es la amplitud térmica que se calcula, ¿ya? Que se calcula en función, esta es amplitud térmica y se calcula por fórmula, en función de la temperatura máxima y T mínimo, ¿ya? Entonces, primer paso, paso 1, es determinamos RA. Y ya sabemos que RA es de tablas, ¿no? Entonces, calculamos la radiación o sacamos el valor de la radiación extraterrestre. Entonces, en función de la latitud, ¿qué latitud es para el problema? Chicos. Dice latitud es sur 17, 17 sur. Entonces, para la latitud 17, la radiación extraterrestre para el mes de enero, vamos a compartir, es la siguiente. El mes de enero es 984.1. Anote. 984.1. Pasa. De tablas, ponemos aquí, ¿no ve? De tablas. Resáltenlo con amarillo. RA. ¿Cuánto les he dicho? 984.1 84.1. calorías
Centímetro por centímetro cuadrado cuadrado día. día. El método me pide que coloque en ¿qué unidades? En milímetros día. Entonces, para llevar a milímetros día, ¿qué hago? Multiplica por 0,017. Exacto. Entonces, ¿cuánto sería en milímetros día? $16.73. Milímetros día. Listo, ya tengo RA. Lo siguiente, de T sub T. Entonces, para eso, también fórmula. Es T máxima, T sub D es igual a T máxima menos T mínima. Entonces, para el mes de enero, ¿cuánto sería esto? 27.3 menos, no, 29.1 menos 11.5. ¿No ve? Aquí está, de aquí, de la tabla, estoy sacando de la tabla de información, ¿no? ¿Alguien sabe por qué nos están dando la información así? Comenzando de julio. ¿Cuánto sería? Chicos. 17.6. 17.6, ¿no? Grados centígrados. ¿Alguien sabe por qué nos están dando así en la tabla de información comenzando de julio y a junio? ¿Han escuchado de año juliano? Algo así le llaman. En riego consideran así. En agronomía comienza su año, su balance, hacen un año juliano, lo llaman, y es de julio a julio. Es por el proceso de siembra o algo así, que hacen eso. ¿Ya? Eso les va a servir para agrícola, eso para ingeniería agrícola. Y algunos softwares, o sea, cuando dicen año juliano, en realidad comienzan de julio los valores a colocar, no de enero. Es por eso, ¿ya? Entonces, ya tenemos la amplitud térmica y tenemos también la radiación extraterrestre, ya convertida a milímetros día. Nos faltaría simplemente calcular la evapotranspiración potencial como último paso, ¿no? Entonces, calculamos como último paso, así de sencillo, la evapotranspiración potencial. Este método nos proporciona una tasa de evapotranspiración potencial también diaria. Entonces, T es la temperatura media del mes, ¿no? En este caso, tenemos evapotranspiración potencial. Voy a pegar esta formulita. Vamos reemplazando por PIS.
Si quieren, antes saquen aparte la temperatura media. La temperatura media, o sea, de ese mes, ¿no ve? Media, esa T mayúscula, ¿no ve? Esa T. Esta temperatura media es igual T máxima menos T mínima entre 2, ¿no? Para el mes de enero. Y eso es 29.1 menos 11.5 entre 2. ¿Cuánto sería? 8.8. Sí, Calcúlamelo. 8.8, ¿no? Grados centígrados. Listo, vamos reemplazando. 0.023 por 16.73, todo por 8.8 más 17.8 por 17.6 elevado a 0.5. Inge, una pregunta, por favor. Dime. ¿La temperatura media es resta o es promedio? O media, dice, sería Media. más, ¿no? Promedio. Ah, escucha. Sería suma, Temperatura entonces. máxima, sí, tienes razón. Yo estoy mal aquí. Bien que has intervenido. Máxima, 20.3 Inge. mínima, entre 2. No sé por qué lo he restado, creo que me estoy confundiendo con la amplitud térmica. 20.2. 3. Corrijan eso, por favor. Entonces aquí sería 20.3. Media es la suma, ¿no? El promedio. No sé por qué lo he restado. 20.3. Ya. ¿Cuánto nos saldría? 6.15. 6.15 milímetros día. Esa es la tasa de evaporación que hemos obtenido por el método de este es Jensen-Heises, ¿no? Ah, no, esto es Hargreaves, por el método de Hargreaves. Nos proporciona una tasa de evapotranspiración potencial diaria. Listo. Ese sería todo el problema 5. Pasamos al problema número 6. Dice, en la tabla, dice, se proporcionan los valores medios mensuales de precipitación y evapotranspiración potencial. Ay, no estoy compartiendo eso. ¿Ya? De una estación termopluviométrica. A partir de esos datos, y teniendo en cuenta que la reserva máxima de agua en el suelo es de 50 milímetros y que está vacía al empezar junio, se pide estimar la evapotranspiración real mediante Toro-Mader, TUR y Budico. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a aplicar el método primero para este problema 6. Vamos a emplear el método de TUR y de Budico. Y el de Toro-Mader lo vamos a hacer después. TUR y Budico. El de Toro-Mader hay que ir haciendo paso por pasito. Nos va a tomar igual un buen tiempito. Entonces, primero vamos a hacer por el método de TUR y Budico. Entonces, nos copiamos la tablita. Bueno, el enunciado, ¿sí?
Ya, vamos a comenzar con el método de Turk. Para el método de Turk, Inge, creo que no está compartiendo. Efectivamente no estoy compartiendo. Para el método de Turk es simplemente la aplicación de la siguiente fórmula. Donde P, ya, P es la precipitación en milímetros mes, ya. L es un factor, es un término que se calcula de fórmula en función de la temperatura media mensual. Y T es temperatura media mensual, ¿ya? L se calcula mediante fórmula también, ¿ya? Entonces vamos a ir anotando esas fórmulas. Entonces, primero vamos a poner cálculo de en este caso sería L, ¿ya? Entonces, L se determina mediante fórmula y es la siguiente. Esta. ¿Ya? Donde T es la temperatura media. Temperatura media, ¿no? Entonces, la temperatura del media mensual, pues eso, la vamos a obtener de esa tabla, ¿no? De la que nos ha proporcionado la información. Y nos dice para el mes de enero también, todo para el mes de enero. Entonces, la temperatura media mensual del mes de enero, ¿me la calculan? Por favor. Esto para el mes de enero, ¿no? Nos dice el problema. La temperatura media mensual va a ser igual a, ¿dónde está enero? 17.7. Bueno, en realidad ya nos está dando ese dato. No tenemos que calcular, no nos da máxima ni mínima, sino nos está proporcionando la temperatura media mensual, que ya es dato, que sería 17.7 grados centígrados del mes de enero. Y con ese valor ya calculamos L. L va a ser igual a 300 más 25 por 17.7 más 0.05 por 17.7, esto al cubo. Entonces, R, ¿cuánto sería, por favor? $1019,76. ¿1019? Inge. 1019.76. 76. Listo. Ya tenemos todos los datos. Tenemos la precipitación media mensual. A ver, tenemos de enero, ¿no? 102.2. Y no nos queda más que reemplazar. Entonces, el siguiente paso va a ser ya el cálculo. ¿Dónde está mi lápiz? Cálculo de ETP. Listo, vayan reemplazando. La evapotranspiración, en realidad nos estamos calculando la evapotranspiración real, ¿no? En este caso, no es la
La potencial, aquí está mal el enunciado. En realidad estaríamos calculando la evapotranspiración real. Eso corrijan, por favor. No, está bien. Dice estimar la evapotranspiración real. Está bien, solo que nos está dando datos de evapotranspiración potencial y evapotranspiración real para que podamos comparar, en este caso, si estamos calculando bien. ¿Se acuerdan que habían algunas condiciones, no ven? Con respecto a la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real, ¿no ven? Ahora vamos a ver si está bien nuestro cálculo. Entonces, cálculo de la ETS, evapotranspiración real. Entonces, calculamos la evapotranspiración real. ETR, evapotranspiración real, sería igual a la precipitación media mensual del mes de enero, que sería, ¿cuánto es? 110.2, ¿no? A ver, Sí. 110.2, quiero revisar bien esto. 110.2. Entre raíz cuadrada de 0.9 por, más la precipitación media mensual entre ese término de L que hemos calculado todo esto al cuadrado. El término de L era 1019.76. Entonces, ¿cuánto nos sale la evapotranspiración real? Y por si acaso, este método nos proporciona la información o el valor de la evapotranspiración real en milímetros mes. $115.41. 115.41 milímetros mes. ¿Los demás? Está bien, Sí, Inge. está bien. Está bien. Ya. Comparamos con la evapotranspiración potencial que tenemos de información. ¿Estará bien? ¿No estará bien? Es un método, por si acaso es un método empírico, ¿no? El de Turco. Ese ya será el valor final. ¿Cómo se correlacionaban en la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real? ¿Se acuerdan? Habíamos anotado algo con respecto a lo que es la evapotranspiración real, con respecto a lo que es la evapotranspiración potencial. ¿Qué habíamos dicho? El error, el error no me acuerdo qué era. Había una correlación, hemos hablado, ¿no ves? De lo que era la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real. Hemos dicho alguna no puede ser mayor que la otra, o una puede ser mayor que la otra. ¿Se acuerdan? La evapotranspiración real. Mayor igual que la real. Exacto. La evapotranspiración real va a ser siempre menor o igual a la evapotranspiración potencial. Entonces, en este caso tenemos un valor de 115.41. ¿Será posible que va a poder evapotranspirar realmente esa cantidad? O sea, esa será la evapotranspiración que va a poder evapotranspirar realmente. ¿O cuál será? Evapotranspiración potencial. Exacto. Lo máximo, en realidad, este valor, dicen, se reajusta, ¿no?
¿Por qué? No, porque la evapotranspiración real nunca puede ser mayor que la potencial, debe ser menor o igual a la potencial. Por tanto, el valor final, ¿cuál va a ser? ¿Cuánto va a evapotranspirar realmente el sistema? ¿Los 115.41 o cuánto? El 63,2. Los 57.9. Ah, no, 63.2. 63.2. Eso es lo que realmente va a poder evapotranspirar. Milímetros mes. Es lo máximo que tiene en reserva, ¿no ve? El mes es lo único que puede evapotranspirar realmente. ¿Me entienden? Eso tienen que poner en la respuesta. Por eso tenemos esta condición. Esta condición es clave. Y eso tenemos que entender para el método de Thorne-Imade, ¿ya? O sea, esto no puede ser nunca mayor, siempre es menor o igual. ¿Ya? Entonces, lo que realmente, lo máximo que va a poder evapotranspirar realmente es 63.2, porque es la máxima cantidad potencial que tiene el sistema, ¿no? ¿Me han entendido, no? Sí, Inge. ¿Ya? Entonces, eso tienen que entender por ese conceptito, porque muchos problemas les dan así. Y si me dejan la respuesta como 115.41 sin hacer ese análisis, está mal, ¿ya? En realidad se reajusta porque la evapotranspiración real no puede ser mayor o que la evapotranspiración real. Siempre debe ser menor o igual. Entonces, como es menor o igual, entonces lo máximo que va a evapotranspirar realmente van a ser los 63.2, que es la evapotranspiración potencial, ¿no? Por esto. Especifican aquí por esto, ¿no? Por esto, ¿no? Siguiente problema. Con esto vamos a concluir la clase de ahora ya, chicos. Nos falta un inciso, ese es el de Turk. Nos falta el inciso de Búdico. Y luego yo voy a completar en video el inciso A y el problema 2, que es un poquito más extenso. Pero lo voy a ir haciendo paso por paso, así para que vayan entendiendo. Y el de Búdico. Búdico. El Búdico es otra de las formulaciones planteadas. Aquí está. Para estimar la evapotranspiración real. Entonces voy a pegar aquí la fórmula. Y voy anotando, ¿no? Para el método de Búdico, ¿qué necesito? La evapotranspiración potencial en milímetros por mes y necesito la precipitación media mensual. Entonces, tengo toda esa información, ¿no? Voy reemplazando. Tengo la evapotranspiración potencial. Aquí está, ¿no? Y también tengo la precipitación mensual. Entonces, voy sacando ese valor. Voy reemplazando. Esto es 63.2 por la precipitación era 110.1.2 por tangente hiperbólica, ¿no? Esto de 110.2 entre 63.2 es prácticamente reemplazar fórmula. 1 coseno de 110.2. Ay, no, anotado al revés.
Aquí es 63.2. Ya. Aquí estaba. 63.2 entre 110.2 más seno de 63.2 entre 110.2. Todo esto a la medio. ¿Cuánto sale, chicos? ¿Cuánto le sale? ¿Alguien? Solo reemplazar. Chicos. Hola. Hola, Inge. Ay, perdón. Es que como son capos ustedes, ¿viste? Ya. Pensando que ya tienen valor o que ya me habían abandonado. 53.47 me salen. Sí, ese es. ¿A todos los demás? También, Inge. 53.47 milímetros mes. En este caso. Vean. Vayan revisando bien estos problemas. Voy a completar yo el que es de Thorne y Mother de este inciso y el 2, que son procesos más larguitos y lo voy a colgar en el video esta tarde. Vayan revisando todos los métodos porque es posible que en el examen yo les diga calcule por el método más conveniente en función de la siguiente información. Ya, les puedo decir calcule por los métodos más convenientes si se cuenta con la siguiente información. Entonces puede ser que con la información les esté limitando a utilizar 2 métodos, ¿me entienden? ¿No ve? En el examen. Puede ser que no, puede ser que les diga, no, calcule, no les voy a decir calcule por este método la evapotranspiración, sino les voy a decir calcule la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real si cuenta con la siguiente información. Utiliza el método más conveniente, puedo decir. Entonces, ustedes se tienen que fijar en la información con la que cuentan y cuál pueden aplicar y calculan los valores que se les está solicitando. ¿Me entienden? Eso voy a hacer. Ingeniera, hoy día el video lo va a subir Inge. Es que se escuchaba entrecortado. Mi internet estaba lento. Sí, lo voy a subir ahorita. Corto y lo subo. Ya, gracias, Inge. Sí. El PDF también, Inge, por favor, de este tema. Las tablas, sí. Las presentaciones y las tablas. ¿Lo ve? Sí. Sí. Ya chicos. Entonces, aquí quedaríamos. ¿Ya? Inge, una pregunta Espera para un cachito, lo voy a cortar la grabación. Entonces, quedaríamos aquí. Y para la siguiente clase, el jueves nomás, ¿ya? Por favor, de 9 a 1.